lo dejo aquí. Muy buenos días, de nuevo por aquí con ustedes en Metrópolis Querétaro, en su programa con Olga y Nacho. Bueno, hoy tengo una invitada muy especial que me da muchísimo gusto y es un honor, Mariela, tener con nosotros a Mariela Eula, psicoanalista. Muchas gracias. Y gracias por venir, por estar con nosotros, que en el programa de hace 8 días que empezamos a hablar con respecto a la cuestión de la manifestación feminista, de la manifestación que se hizo en México y que la gente se quejó tanto de la cuestión de los monumentos pintados y demás. Tuvimos su participación aquí en el programa, en el que usted nos hizo un comentario muy importante, en el sentido de que no es solamente un asunto feminista el asunto que estamos tratando, y creo que definitivamente vale la pena revisar en qué contexto estamos. Si no es un asunto exclusivo de las feministas, no es un asunto de tema, podríamos decir, sectorial, ¿no? De un sector de la población. El problema de la violencia es un problema que tiene que ver mucho más con todo lo que está pasando en el mundo, en México. Y entonces la visión de usted me interesa muchísimo, Mariela. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Exactamente, como bien dice, me parece que aquí se trata de un problema que tiene distintas dimensiones, un problema extremadamente complejo. Sí. Y que tiene distintas entradas de lectura. A mí me gustaría señalar en esto, que fue un poco mi participación, que me causó mucha sorpresa ver cómo grandes sectores de la sociedad atribuían este fenómeno, esta bronca y lo que sucedió con las pintadas exclusivamente a el feminismo, ¿no? Exacto. Como si la violencia contra las mujeres y los feminicidios fuesen exclusivos o estuviesen solamente orientados hacia cierto tipo de mujeres o hacia ciertos sectores sociales. Uh-huh. Entonces, me parece que aquí es muy importante entender que esto es un problema que nos afecta a todos y poder pensar especialmente de qué manera nos afecta y por qué nos afecta. Se habla mucho desde distintas disciplinas y distintos medios de las caídas de las instituciones simbólicas en la actualidad. A ver, ese es un tema muy fuerte, la caída de las instituciones simbólicas. Todas las instituciones tradicionales que nos proveían cierto marco de referencia para nuestra vida, para nuestras creencias y para nuestra seguridad e integridad personal, como la familia, las instituciones que nos brindaban seguridad como la policía o el mismo Estado, ante el cual frente a un hecho de violencia o algún ilícito uno podía recurrir en busca de justicia, hoy tambalean. Uh-huh. Las instituciones no pueden responder por distintos motivos o no responden a las demandas sociales y a la violencia que existe, particularmente en México, ¿no? Que es un país muy violento. Entonces esto genera en la gente mucho miedo. Y sabemos que el miedo es el afecto por excelencia del sometimiento. El miedo paraliza, el miedo implica que las personas vivamos en lo que se denomina jurídicamente un estado de excepción permanente. El estado de excepción implica la suspensión de nuestros derechos y de las garantías que hacen que esos derechos puedan ejercerse. Tiene que ver con los derechos humanos y tiene que ver con derechos universales, como por ejemplo la libertad de transitar libremente por una calle sin ser asaltados, atacados o ser blancos de la violencia casual, ¿no? Enfrentamientos armados, cuestiones del narcotráfico y todo lo demás. Entonces todos estos derechos se ven vulnerados. Esto genera, lo sabemos desde el psicoanálisis, que una de las cosas más terribles para una persona es la angustia generalizada sin objeto. Es tan generalizada la violencia en la que vivimos que ya no se la podemos atribuir a algo en particular. Salimos a la calle y no sabemos lo que nos puede pasar.
Tenemos miedo del taxista, tenemos miedo del chofer del Uber, tenemos miedo de la persona que se nos acerca caminando porque nos puede asaltar, tenemos miedo de salir solas. Es un miedo que se transforma en una angustia profunda y esto tiene efectos. Uno de estos efectos es que la gente no quiera involucrarse en estos niveles de angustia y que se busque un culpable, ¿no?, de lo que sucede. Entonces, en general, en vez de tener una lectura un poco más amplia y más profunda, por ejemplo, de las pintadas de los monumentos, como un hecho político, como un hecho simbólico que marca el hartazgo social, ejecutado por algunas personas radicales, pero que es representativo de un fenómeno social que nos afecta a todos, se pone en mira al feminismo. De la misma manera que en los feminicidios se busca un culpable y en general las culpables son las víctimas. Entonces, sí, terminan después de entonces, ¿qué de es lo que querer. se analiza? Se analiza que no estaba en el lugar correcto, que no iba vestida de la manera correcta, que era una persona promiscua o que tenía Que le provocó. características que fueron las causantes de este hecho, ¿no? Y de este asesinato. Sí, y eso, curiosamente, qué bueno que lo menciona, en general. Incluso cualquier padre de familia que hubiera sido asaltado, hubiera sido también, digamos, invadido en su casa para un robo en la noche, etcétera, al denunciar siempre resultaba y resulta el culpable. El asunto de la justicia parece en contra de la propia víctima. Exactamente. ¿Cómo se ha dado eso? ¿Por qué hemos llegado hasta allá? Yo creo que tiene que ver con esto que mencionaba, que es el miedo. El miedo sabemos que paraliza y también genera una reacción de huida. Sí. Entonces, de alguna manera, creo que es como un mecanismo de defensa, ¿no? De buscar culpables y decir yo no soy parte de eso. Hace unos días hablaba con una chica que vive en México y le preguntaba si no temía salir sola a la calle y me decía que no, porque ella sabía por dónde moverse, cómo vestirse y evitaba ciertos lugares, como diciendo yo soy responsable, ¿no?, de mi seguridad. Entonces esto que se repite mucho, ¿no? Y que es un comentario muy frecuente, me parece gravísimo porque nuevamente se atribuye a las mujeres y a su falta de responsabilidad que sean atacadas. Sí, sí, sí. Entonces, creo que tiene que ver con esto, creo que tiene que ver con que no se quiere, que las personas no nos involucramos subjetivamente en el dolor del otro. Este miedo y esta retracción que hacen las personas provoca también una falta de empatía, una falta de poder pensar nuestro protagonismo en el contexto en el que vivimos, en el cual el otro también soy yo, porque eso que le pasa al otro a mí también me está afectando como ciudadano y también puedo ser víctima de lo mismo. Entonces esta falta de empatía, estas rupturas que hay en los lazos sociales y en el vínculo social, creo que es una de las cosas y de los fenómenos o de los efectos más graves de todo esto que estamos viviendo. El no meterse, el no involucrarse con el dolor y con el sufrimiento del otro. Pero eso me hace pensar algo. Como que hubiera un rompimiento entre un antes y un después, y ahora a partir de la violencia nos inhibimos por el miedo, pero yo quisiera recordar cuándo no. Me estoy pensando en la cuestión de mi infancia, de mi adolescencia. Por ejemplo, de lo que yo recuerdo como algo atacado a ese derecho de la asociación fue nuestro gran concierto de rock de Avándaro. A partir de ahí se prohibieron todos los conciertos donde fuera masivo el asunto y demás. El rock fue inhibido, fue atacado, hasta que a mediados de los 80s el rock comienza de nuevo a surgir, porque aquello fue a finales de los 60, si no mal recuerdo, o principios de los 70, cuando sucede el Festival de Avándaro, que tuvo un éxito maravilloso y sin embargo fue prácticamente reprimido, prohibido y afectando esa libertad de asociación. Ahí había una posibilidad de que los jóvenes estuvieran en contacto a través de la música,
Es cierto que a lo mejor también a través de las drogas, como fue lo que condenaron y demás, que el asunto de que se había repartido mucha droga, entonces que no debían hacerse esos conciertos masivos porque estaban fomentando el vicio, ¿no? Por así decirlo. Pero desde entonces, y el asunto del 68, el asunto del 70, toda esa represión contra los estudiantes, me pregunto en qué medida tendríamos entusiasmo para asociarnos con los demás. De no ser, por ejemplo, que el asunto de toda la época estudiantil sí nos ayudaba a salir a las calles, a salir a la protesta, etcétera. Es decir, había un vínculo en el caso de la universidad. Pero ¿por qué no se da entonces en las colonias? ¿Por qué se pierde? ¿Qué pasa en las comunidades? Que esto que los estudiantes todavía mantienen en la posibilidad de asociación, de salir a la calle, de protestar, de decir su palabra. ¿Qué pasa con los padres de familia? ¿Tanto miedo tenemos? ¿Tanto pánico a la represión como para no querer meternos en los problemas de los demás? Yo creo que sí, creo que la diferencia tiene que ver con esto que mencionábamos anteriormente, estas protestas sociales, estos grupos de rock que se presentaban como grupos justamente de protesta, con un discurso, con una ideología, es lo que hoy vemos que se ha diluido. O sea, es una época donde no hay discursos ideológicos claros, donde todo vale y donde los discursos que surgen, y esto se ve, ya sería otro tema de debate, con por ejemplo las nuevas identidades queer, ¿no? Como son reabsorbidas rápidamente por el sistema. Lo que en un momento se encuentra al margen rápidamente es reabsorbido por el sistema neoliberal y capitalista y se vuelve parte del sistema. Entonces, desde esa perspectiva es muy difícil encontrar un espacio para manifestar un discurso con potencia. Y creo que también en el caso particular de México sí tiene que ver esto que yo mencionaba del estado de excepción, en el cual existen, esto lo plantea de manera muy lúcida e interesante Rita Segato, un segundo estado. Dentro del estado hay territorios librados como a un estado de guerra, ¿no? Con códigos propios en los cuales el Estado no interfiere. Y desgraciadamente, en los casos en que se interfiere, en la mayoría de los casos es a través de la corrupción y de la impunidad, porque el Estado mismo se ve involucrado en estos sistemas mafiosos. Una cosa muy interesante que señala esta autora que mencioné en relación con los feminicidios es por qué no pueden considerarse homicidios. Porque hay mucha gente que dice, bueno, son asesinatos de mujeres de la misma manera en que asesinan hombres, ¿no? Bueno, ¿cuál sería la dimensión desde esta autora que yo estoy planteando? Y que tiene que ver también con estos mensajes que se transmiten de manera cuasi mafiosa. En el caso de las mujeres, Rita Segato dice que hay dos dimensiones. Una dimensión que tiene que ver con la fuerza del agresor sobre el más débil, que es el sometimiento del otro, en el que se busca no solamente una destrucción física, sino también una destrucción moral. Porque no se trata de que se fusila a una mujer en la calle y nada más. Se la mata o se la ahorca. En general, se la descuartiza, se la viola, se la golpea y se la tortura antes de provocarle la muerte. Entonces se busca un asesinato tanto moral como físico. Y esto no puede pasar desapercibido en el análisis de este fenómeno. Y la otra dimensión que plantea esta autora, que me parece la más interesante y que le da un carácter patriarcal y machista a este fenómeno, es que ella dice que en función de sus estudios lo que descubrió es que hay una dimensión horizontal. Una que tiene que ver, como dije, con la fuerza que se ejerce sobre el otro, que sería la dimensión verticalista, y una dimensión horizontal en la cual el homicida, el feminicida, provoca ese acto, ejecuta ese acto de destrucción para hacer valer su virilidad frente a otros hombres. Eso el feminicida no busca ser un gran hombre o un gran macho frente a la mujer que está torturando y asesinando. La mujer es un objeto para un fin. Y ese fin es establecer su valor y su potencia frente a otros hombres. Porque un hombre, de la única manera en que puede demostrar su potencia, es frente a la potencia de otros hombres. Determinar si es potente o no en relación con la potencia de sus pares.
¿no? No de una mujer. Entonces, esto me parece central porque involucra una dimensión de análisis de este fenómeno social que tiene que ver con esto. ¿Por qué no es un homicidio más? Porque existen estos códigos. Y otra cosa es que si ponemos atención, en general, sobre todo los feminicidios públicos, no los que suceden dentro del hogar, que tienen que ver también con el miedo y con la posibilidad de someter al otro, porque las mujeres asesinadas son mujeres que han denunciado, son mujeres que han ganado juicios frente a hombres machistas que no toleran, ¿no? Verse derrotados. Los asesinatos públicos, como decía, los feminicidios públicos, tienen ciertos códigos. En general, son mujeres golpeadas, son mujeres abusadas, como dije antes, embolsadas y descuartizadas. Entonces, hay un código común en todo esto de signo mafioso, porque se deja un sello. Se deja un sello y un mensaje. Exacto, como en los asesinatos que vemos en las películas en serie, ¿no? Sí. El asesino va dejando una marca que se repite. ¿Cierto? Aquí podemos ver exactamente lo mismo. Entonces, esto es un fenómeno que tiene que ver con una dimensión mucho más amplia que el caso particular de esa persona y de los motivos que hubo o no hubo para que pudieran atacarla, ¿no? Que es lo que se plantea a nivel popular. Aquí se ha planteado usted un problema muy serio, que vale la pena que tengamos y pongamos mucha atención y tengamos ojalá que el tiempo para poder, porque entonces nos quita esto el mito de que simple y sencillamente es un asesinato pasional de un novio ofendido, ¿no? Estamos hablando entonces, y quiero tomar la figura que usted está planteando, hay un feminicida en serie, un asesino en serie de mujeres, pero que hace actuar, estamos hablando aquí del código del inconsciente también, lo que tiene que ver con el discurso del amo, con un discurso del otro, en el que de alguna manera hace actuar como asesinos particulares al asesino general. Entonces ese asesino es ideológico. Ese asesino tiene que ver con un planteamiento y un discurso determinado, o de la política, o tiene que ver con el discurso económico del mundo. ¿Qué pasa? ¿Por qué resulta tan amenazante una mujer? ¿Por qué las mujeres tienen que ser el blanco del homicidio para este discurso dominante? Bueno, es una pregunta un poco compleja y difícil. No sé si tengo elementos para poder responderla, ¿no? Yo creo que hay sí. Muchos factores. Está planteando las bases. Factores, y que es un ejercicio de poder y dominación, de reafirmación, ¿no? De la fuerza de la potencia masculina frente a un discurso que está intentando cambiar. Entonces, ¿por qué hay más asesinatos en la medida en que las mujeres más nos animamos a hablar o a plantear? Pues porque no se tolera esto, ¿no? No se tolera ese cambio de discurso y porque es una manera de perpetuar este patriarcado que de alguna y la figura del pater familias que se está derrumbando, ¿no? Entonces creo que sí es una reacción. Y lo más trágico es que este tipo de conductas mafiosas que se planteaban hasta hace un tiempo dentro de ciertos sectores, que estaban acotadas a ciertos sectores, por ejemplo, en México dentro de las zonas tomadas por el narcotráfico, se está haciendo un fenómeno social que se ha expandido a todos los ámbitos sociales, porque las mujeres víctimas de feminicidios no pertenecen a una clase social, no pertenecen a un sector social. Esto atraviesa todos los sectores sociales. Todos los sectores. Aunque, sin embargo, sí hay ciertas tipificaciones, ¿no? Físicas que responden a estos cánones y que vuelven a caer dentro de esto que yo mencionaba, ¿no? De este código de decir, bueno, hay como un sello particular que adquieren los feminicidios, en el caso de las mujeres. Entonces, creo que tiene que ver con esto, ¿no? Con una reafirmación de estos códigos que están tambaleando y que además, por otro lado, también, como usted mencionaba, tiene que ver desde otro punto de análisis con cuestiones del mercado, porque el negocio de la trata de blancas es un negocio que, según estuve leyendo por ahí, da ganancias de 27 billones, ¿no? de dólares. Dios.
al año, creo. Entonces, es una mina. Es una mina de oro en la cual están involucrados este estado paralelo del que hablábamos, con sus códigos propios, pero lamentablemente también el poder político oficial. Estás también ahorita planteando algo muy importante. Entonces es la confrontación de dos discursos. Un discurso que quiere cambiar las cosas y el que quiere, de alguna manera, preservarlas, ¿no? Es decir, una conservación del estado de cosas, ¿sí? Un conservadurismo de ese antiguo régimen patriarcal, paternalista, etcétera, del dominio absoluto del varón. Surge ese nuevo discurso, como ha surgido en algunas partes de la historia, este discurso de las mujeres, llamado por Lacan el discurso de la histeria, que ha sido transformador. A fin de cuentas siempre ha dejado una huella en la historia, ha dejado un cambio en la historia y ahora está pronunciándose por su seguridad. Pero entonces hay que acallarlo. Aquí está planteando usted una dialéctica, una lucha de una tesis y una antítesis. ¿Podríamos ver la síntesis? ¿Llegaremos a ver la síntesis? ¿Y cuáles son las probabilidades de qué discurso gana? ¿O cuál va a ser la trascendencia histórica? Porque en ese momento lo que urge es parar el asesinato de mujeres, el feminicidio y de los niños. Hay muchos niños que están muriendo en el mundo también bajo este mismo discurso conservadorista. Sí, también, como le digo, es un tema extremadamente complejo y fascinante porque tiene distintos niveles de análisis. También podemos pensar que parte de esta aceptación social que hay o de este desentendimiento y descompromiso tiene que ver con que, ahora que menciona lo de los niños, venimos de una educación que no ha superado la pedagogía negra alemana, en la cual se instituye el saber a través del miedo. Volvemos nuevamente al miedo como un elemento de sometimiento. Entonces, en las pedagogías tradicionales o más conservadoras, el niño aprende a través del miedo, se lo golpea, la madre le pega para que haga caso. Entonces el niño ya no responde, ¿no?, a la educación o a los valores porque los haya introyectado o asimilado, sino porque sabe que eso pone en riesgo su integridad física y su miedo. Entonces el mensaje es, si te pego o si te doy una paliza es porque algo habrás hecho, ¿no? Sí. Y entonces esto se transfiere nuevamente, lo vemos, a esto que está sucediendo. Si la mujer hizo algo, si el esposo la golpeó, por algo habrá sido. Si el marido la maltrata, por algo será. Y siempre vuelve a recaer la responsabilidad sobre el más débil, ¿no? Sí. Siempre el culpable termina siendo la víctima. Y desgraciadamente, cuando se hacen denuncias sobre maltrato intrafamiliar o sobre violencia doméstica o sobre feminicidios o sobre algún hecho de violencia sobre las mujeres, no hay respuesta tampoco. Sí. Entonces también hay un discurso muy perverso en relación con esto, inclusive desde los ámbitos más progresistas que invitan a las mujeres a denunciar, que se animen a denunciar. Y está muy bien, hay que hablar, hay que aprender a hablar y a posicionarse y ver qué lugar como protagonistas tenemos en nuestra propia vida, buscar ayuda. Sí. Pero tampoco podemos tener la liviandad de invitar masivamente a denunciar a las mujeres cuando sabemos que a veces una denuncia no es una salida porque le cuesta la vida no solo a la mujer, sino a sus hijos, porque hay muchísimos niños que quedan huérfanos. Se van contra toda la familia. Y luego vienen las represalias y las venganzas. Entonces hay, yo creo que dos dimensiones aquí de compromiso. Uno que tiene que ver con el compromiso estatal, de que debe garantizar los derechos de los ciudadanos y otorgarle a las mujeres frente a los diversos tipos de violencia que se denuncian, una garantía de integridad física y moral para ella y para sus hijos. Y por otro lado, desde el aspecto social, que es lo que más podría trabajarse y lo que si tuviéramos voluntad de hacer podríamos ver
con resultados más rápidos que lo otro, ¿no? Que implica estructuras muy complicadas, económicas y, como dijimos, mafiosas, tiene que ver con el compromiso social, con el lazo social en relación con el otro. Leí hace unos días que, por ejemplo, no recuerdo en qué ciudad era, una menor de edad se iba a tomar un camión y la gente que le vendió el boleto sospechó de esto, llamó a las fuerzas policiales y se pudo detener a esta niña que iba al encuentro de un desconocido que había contactado a través de redes sociales para un supuesto encuentro amoroso. Las pericias que habían hecho determinaron que posiblemente era un hecho delictivo, ¿no? Entonces, el simple gesto de involucrarse, de decir, bueno, una menor, ¿qué hace una menor sola en estas circunstancias? De que alguien agarró un teléfono y llamó, preguntó, sospechó, detuvo a la menor, aún arriesgándose a que quizás la menor estaba autorizada por sus padres, podría haber tenido un problema, un reclamo, y sin embargo, lo que se priorizó fue el cuidado del otro. Sí. Entonces, yo creo que desde pequeños gestos, no hace falta ir a pintar un monumento. Desde los pequeños gestos de la vida cotidiana en la que nos involucramos, se pueden generar lazos sociales solidarios que nos permitan ir reestructurando un poquito el tejido social. Sí, entonces aquí ya está poniendo usted el acento en la responsabilidad social. La responsabilidad también es nuestra, no solamente del Estado. El Estado quizás, aunque escuchamos hace unos días, creo que el viernes mismo, al presidente de la República decir que es responsabilidad del Estado y no iba a dejar en manos de las autodefensas y que tiene el Estado que responder y cumplir con eso, no dejo de pensar en el planteamiento de Freud. Lo imposible que es gobernar, como lo imposible que es educar. A fin de cuentas, y con esta mención que hizo de la influencia alemana, es terrorífico que todavía existe esa influencia. A México nos llega en el siglo XIX con Barreda, con Gavino Barreda, que fue el que introduce el positivismo y, curiosamente, para nosotros, para lo que conocemos en el psicoanálisis, con la influencia de todos los preceptos de educación de Schreber padre, del doctor Schreber. Trae consigo y todavía sigue funcionando mucho a tantos años, a más de 100 años, digamos, quizás 140 años, estamos hablando de que todavía ese pensamiento positivista de la influencia alemana, y en concreto ya sabemos los resultados del papá Schreber con sus hijos, ¿no? Vuelve a uno loco, los otros se suicidan, etcétera. Es un problemón bastante serio con el tipo de educación a través del golpe, a través de la represión, a través de un continuo reprimir la propia sexualidad y la inquietud de los hijos, ¿no? Sí. Entonces, evidentemente, tendríamos que pensar que entonces esa educación positivista es una educación represora. Desde allí estamos entonces generando el miedo a los hijos a través de esa educación. Y eso porque además no fuimos capaces. Me recuerdo todavía mi infancia, en el que los padres confiaban a los educadores toda la autoridad. Y los educadores podrían, si no llevábamos la tarea, pegarnos o jalarnos las patillas, ¿no? O reprimirnos. Presos, sí. Sí, ahora irían presos. Antes no. Era tolerado y era parte de lo que consideraban que era la educación. Incluso decían, la educación con sangre entra. Exactamente. Tristemente, a través de la represión, una educación que se da a través de la represión. Entonces esto ha tenido más de un siglo. ¿Cómo vamos a erradicar esto? ¿Cómo vamos a quitarnos el miedo, sacudirnos el miedo para pensar en la cuestión de restablecer, o si no estaba establecido, crear e inventar un lazo social que sería nuestra responsabilidad, no solamente del Estado, sino nuestra? ¿Cómo vamos a comunicarnos con el vecino? ¿Cómo vamos a comunicarnos con los parientes? ¿Cómo vamos a comunicarnos con nuestros hijos para que en un momento dado ellos se sientan unidos, se sientan incluidos en un grupo social y sepan que son defendidos, que serán defendidos siempre? Eso es un problema serio. Sí, es un problema muy complejo, muy serio. Se da desde
desde las distintas pedagogías en boga, como mencionaste lo de los niños. Sí. Justamente lo que se ve en el mundo de la infancia es que hay nuevamente aparece la figura de la angustia, del miedo, en la cual los padres intentan darle lo mejor a sus hijos para que tengan herramientas para defenderse en el futuro en esta carrera vertiginosa, ¿no? En la cual cada vez se necesita más y más y más y más y más para poder acceder a un puesto de trabajo que tampoco es seguro. Entonces se olvidan otras dimensiones que tienen que ver con el desarrollo afectivo y con la educación que quedan de lado. Mencionabas que en tus épocas los maestros podían pegarles a los niños. Sí, sí. Bueno, hoy no, pero sin embargo vemos niños sometidos a 12 horas de jornadas laborales a diario, sí. Cosas que son totalmente insensatas también. Sí, que inhumanas. Los padres, que no se puede culpabilizar a los padres porque finalmente los padres hacen lo mejor que consideran para sus hijos, ¿no? Pero no hay tampoco información que les pueda, que se les pueda compartir como para que desde las escuelas, porque la responsabilidad ahí está en las escuelas, los especialistas en pedagogía y en proponer otro tipo de trabajo son las escuelas, ¿verdad? Entonces, las escuelas entran nuevamente en este negocio capitalista en el cual se venden mercancías y los niños son entrenados como soldados, otro tipo de soldados, pero como para competir en el mercado laboral y consumista en el que estamos insertos. Sí. Entonces, bueno, ese sería otra vía y otro factor de análisis, ¿no? Que tiene todo también sus temas y sus complejidades, que está también vinculado con esto. Muy interesante ese punto y continuamos dentro de un momento. Vamos a hacer un corte comercial y volvemos porque estamos profundizando, es bien importante. Esperamos sus comentarios, sus preguntas para nosotros que deseen hacer quienes están llevando el programa, quienes están viendo el programa. Ojalá que nos puedan preguntar y intervenir también con sus opiniones. Muchas gracias. Volvemos en un momento. Hola a todos, bienvenidos a Metrópolis Querétaro y quiero invitarte a que nos sigas todos los viernes a las 10 de la mañana en tu programa Mamás de Hoy con una servidora, Anaíd Jerez. Nos vemos conectados. Hola, ¿qué tal amigos? Soy su amiga Lourdes Cotelorriaga y ¿qué creen? Los invito al próximo estreno de Ligeramente aquí en Metrópolis Querétaro. No se lo pierdan y nos vemos en Ligeramente. Problemas migrantes, los resultados de los Juegos Panamericanos, los servicios en el Estado, lo que dijo Trump, lo que dijo nuestro presidente Andrés Manuel, nuestro gobernador, nuestro presidente municipal, toda la información para ti. ¿Qué tal? Soy Luis Ramón Almada y te espero todas las mañanas aquí en MQ Noticias. Muy pronto. Todas las mañanas, Luis Ramón Almada en MQ Noticias. Ya estamos de vuelta aquí en su programa con Olga y Nacho, Metrópolis Querétaro, con el apoyo de Mario Antonio, que nos ha apoyado siempre. Muchísimas gracias, Mario Antonio, por estar con nosotros en este apoyo. Mariela, nos quedamos en un punto muy importante, porque entonces este tipo de educaciones está generando un cierto tipo de productos. Como lo sabemos que todo sistema económico tiene un aparato ideológico que intenta reproducir esa misma ideología en los nuevos, en los jóvenes y demás. Entonces, la expresión fue muy importante. Se están generando soldaditos para vender, soldaditos para reprimir, soldaditos para eso. Ha estado haciendo todo este sistema de algún modo. Entonces, estaríamos cumpliendo el mandato del himno nacional,
un soldado en cada hijo te dio. Exactamente. En ese sentido, pero sin saber a dónde estamos siendo llevados. Pero entonces también aquí hay un conjunto de soldaditos que tienen que ver con la mafia. Es decir, no nomás los soldados oficiales o los uniformados. Se está generando también soldados para la violencia contra las mujeres, contra los niños. Y se está eso manejando ideológicamente desde la educación. Sí, yo diría que más que hijos del Estado son hijos del neoliberalismo, ¿no? Del neoliberalismo, que es internacional. Es algo más abierto. Sí. En el caso que mencioné, se busca una estandarización y una normalización de ciertos tipos de sujetos. Es lo que Silvia Bleichmar menciona como las distintas modalidades de producciones de subjetividad según cada época, ¿no? Porque estas instituciones de lo simbólico que mencionabas van cambiando y los sujetos van cambiando también. El sujeto, los intereses, las modalidades de vinculación, las fantasmáticas, el deseo de un sujeto del siglo X es bien diferente al sujeto de nuestro siglo. Entonces, en este punto es donde se produce una confluencia entre, las cuestiones intrapsíquicas, diríamos, del psicoanálisis y la dimensión social, que tiene que ver con lo interpersonal, ¿no? Y cómo nos afecta el discurso del otro. Entonces, en este discurso, se busca la estandarización de los sujetos y tener sujetos básicamente consumistas, ¿no? Cuyo placer sea el consumo. Y este consumo no solamente es de objetos, sino también de educación, de formación, de ejercicio, de dietas, de ciertas cosas que tienen que ver con las tecnologías del cuerpo y con las biopolíticas, en la cual el sujeto es como un self-made man, donde en un contexto en el cual si fracasa ya no hay una responsabilidad nuevamente del Estado ni de las políticas, sino son responsabilidades propias, ¿no? Entonces, sucede esto. Y y dentro del contexto de lo que hablamos, de los feminicidios, pues sí sabemos que dentro de estos estados paralelos que hay en México, en el país, pues hay inclusive escuelas, los sicariatos, las escuelas de sicarios, donde se entrenan personas desde muy temprana edad para poder ejecutar estos crímenes atroces, ¿no? Ya sea de mujeres, por el narcotráfico. Entonces hay toda una pedagogía instalada, formalizada, institucionalizada, para producir asesinos en serie. Sí, institucionalizada. Eso es importante porque es muy fácil llegar a pensar, el asunto del crimen es algo que surge en forma espontánea, pero ya cuando le ponemos un apellido y decimos crimen organizado, está organizado por alguien y está organizado para algún efecto particular. Estoy pensando en el nacimiento del sicarismo. Roma, el Imperio Romano, genera un apoyo hacia los delincuentes cuando el pueblo empieza a levantarse, cuando empieza a decir, cuando hace la fiesta de locos, sale a la calle, critica a los gobernantes, es necesario calmarlos y volverlos a su casa. Y entonces sueltan a los criminales para que estos les generen miedo. Para eso es el sicarismo, para generar este miedo. Entonces el sicarismo es un instrumento del liberalismo, del neocapitalismo, del capitalismo salvaje y barbárico. Entonces es algo que está pensado, es algo que está premeditado y quizás calculado. Está calculado, está premeditado y desgraciadamente está avalado por las instituciones públicas también. Sí, ¿verdad? Avalado también. Claro. Porque sí sabemos que esto es muy complicado de erradicar, justamente porque está instituido también dentro del Estado Nacional. Sí. Hay mucha corrupción, si no nos explicaría que sigan funcionando los burdeles, ¿no? Claro. De fronteras, porque ya podrían haber sido desmantelados. Pero se trata justamente de un negocio extremadamente poderoso que recurre, insisto, al miedo como una tecnología de sometimiento. Esto se ve en la cantidad de asesinatos de activistas sociales que son eliminados en cuanto levantan la voz, o de periodistas. Realmente es alarmante la cantidad de periodistas amenazados y asesinados
que hay en este país, ¿no? Alarmante. Cuando empiezan a hacer unas investigaciones un poco más profundas que involucran a gente poderosa del Estado oficial, pues desaparecen o tienen que exilarse o tienen que recurrir a la ayuda pública nuevamente y social, como en el caso de Lidia Cacho, Sí. que ha tenido mucha repercusión social, lo que le ha sucedido con las amenazas, y ha sido la gente, el ciudadano, el que ha respondido dándole un apoyo, ¿no? Así es. Entonces me parece que sí, que tiene que ver con esto, y que la impotencia que se siente frente a estas situaciones es porque las instituciones que debieran protegernos, pues no nos protegen. No y nos son protegen. también una amenaza. Y de alguna manera están avalando todo este sicarismo, y aquí estamos rompiendo un mito. No es que una mujer venga y provoque al asesino. Es que también, desde niña y desde siempre, se le ha hecho una soldadita esclava. Una soldadita que tiene que servir al placer de los hombres, y se le ha identificado desde la publicidad y demás, en forma ideológica, como carne de cañón para el sexo, para el abuso y para el asesinato. Entonces viene del otro. Exactamente. No es que lo actúe en ellas por su propia voluntad, voy a provocar la violencia en para que se enoje y me pegue, ¿no? Es decir, está todo las raíces ideológicas. Sí, está en esta cuestión de siglos de historia de la humanidad, ¿no? Sí. En la cual la mujer ha sido considerada el sexo débil y propiedad del marido. Un ejemplo muy simple de esto es que hasta no hace muchos años la firma de la mujer cuando se casaba tenía que decir de tal, ¿no? Si yo me casaba con el señor López, tenía que decir mi nombre, Juanita Pérez de López, ¿no? Sí. Entonces, estas pequeñas cosas que nos parecen normales, que están naturalizadas, son indicadores simples, sencillos y muy a la vista, que no necesitan tanto análisis para ver cómo las mujeres siempre hemos sido consideradas dominio masculino, especialmente dentro del ámbito del hogar, por supuesto. Por aquí nos mandan saludar. Sandra nos manda a saludar. Saludos, Sandra. También un punto importante en esto que estamos tratando, también entonces, el asunto de convertir en mercancía a cada sujeto. Entonces ahora el ser, la posibilidad existencial humana pasa a otro lugar para que tengamos que vernos como mercancías. Entonces, si de por sí decimos para el trabajo tienes que saber venderte, es algo que se ha puesto muy de moda, y que además desde el salinato se nos dijo que todo servicio sería en empresa, sería un proyecto emprendedor. No somos empresa, no se engañen de ninguna manera. El servicio profesional puede ser una empresa, y entonces se nos califica en Hacienda como empresarios, como gente y empezamos a pervertir este asunto hacia sentido no solamente producto de eso, sino mercancía. ¿Qué hay con esto? ¿Cómo influye en todo este asunto del feminicidio, de los niños, el asunto de vernos como mercancía? Bueno, creo que no nos transforman en mercancías, que quizás una de las cosas más graves es que nos convertimos en mercancía y queremos ser mercancía. Lo aceptamos. Lo aceptamos y nos convertimos en ello. Hay un fenómeno muy importante que puedo usar como ejemplo de esto, de que realmente el discurso está tan asimilado en las formas en las que vivimos, que no hace falta que alguien nos transforme en mercancías, sino que estoy hablando de los adultos ahora, estamos deseosos de transformarnos en una mercancía visibilizada sobre todo a través de la imagen, ¿no? La cultura de la imagen es muy poderosa. Entonces queremos ser mercancías con muchos likes. Queremos ser mercancías con alta visibilidad. Hasta hace algunos años lo que marcaba estatus y poder para la gente con dinero era la posesión de objetos. Entonces, algo clásico era que un hombre poderoso tuviera un Rolex de oro,
¿no? Sí. Anillos. Y estaba puesto ahí el símbolo y en el puesto Rolex. El símbolo ahí. Sí. Hoy eso ya no se usa, sería considerado algo de muy mal gusto, ¿no? La ostentación que todavía tienen algunos ricos y que se ve como algo kitsch, como algo desagradable. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ahora el símbolo de estatus no es lo que la gente compra, porque los objetos ya han perdido valor, los objetos son descartables. Antes uno compraba algo y lo atesoraba, ahorraba para comprar algo, ¿verdad? Y lo ahorraba. Ahora son las cosas totalmente descartables. Entonces, aquello que se ponía sobre los objetos se pone sobre el cuerpo. La gente invierte millones en su imagen personal y en transformarse en un producto de alta tecnología para el rendimiento en el mercado. Entonces, para el rendimiento en el mercado duele eso, Mariela. Exactamente, duele el rebooting cetocénico que se usa ahora, ¿no? Dejar de comer para reactivar el metabolismo y todo esto y tener mayor rendimiento laboral es otro ejemplo claro de este fenómeno. Sí. Entonces, nosotros mismos nos consideramos objetos. Uh-huh. Entonces, sería importante pensar desde el psicoanálisis dónde están los sujetos, de qué manera se puede hacer surgir la voz interna, la voz propia, para posicionarse como protagonista de la propia vida, ¿no? ¿Y cómo es que yo me engancho en eso? ¿Por qué me engancho? ¿Qué ganancias me da engancharme en esa ideología que me convierte en mercancía y yo esté deseoso de ser mercancía? Mariela, se nos acaba el tiempo, necesitamos llegar a conclusiones. ¿Qué podemos proponer ante toda esa problemática muy bien planteada? Ha sido muy clara toda la exposición tuya y quiero pensar qué vamos a hacer. Ya hubo algo de la propuesta en el sentido de que restablecer el lazo social, poner énfasis en esa parte cuando la distinción se hace entre las obligaciones del Estado, pero también las obligaciones de la sociedad, que implicaría todo ese trabajo de restablecimiento del lazo social. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué podemos proponer para ir avanzando en esto? Por fortuna, ya está la dialéctica de los dos discursos en su contradicción, pero queremos que alguno gane, queremos que alguno de alguna manera florezca. ¿Qué vamos a hacer para que eso suceda y para que se pueda llegar a una síntesis humanamente aceptable? Yo creo que en primer lugar poder pensar individualmente cuál es mi rol en todo lo que está sucediendo. Sí. ¿Cuál es yo siempre pongo como ejemplo a veces imaginarnos nuestra vida como un escenario en el cual tenemos un personaje. ¿Quién soy yo en ese escenario? ¿De qué manera me puedo implicar subjetivamente en el contexto en el que vivo? Porque no voy a tener otro contexto y la vida es una. Entonces, en este momento histórico del cual soy parte, ¿cómo quiero vivir mi vida? ¿Cómo puedo participar para cambiar este fenómeno? Y me parece que a veces con pequeños actos, para aquellos que no quieren involucrarse de manera más directa, se pueden lograr grandes cambios, como en el ejemplo que puse de esta niña que viajaba sola y que la acción de una sola persona que se animó a denunciar este hecho, porque sospechó algo, cambió una historia que podría haber sido trágica. Entonces, observar, involucrarse y poder, desde pequeñas acciones, ir perdiendo el miedo que posiblemente nos permita cada vez adquirir un mayor compromiso en el restablecimiento del lazo social. Fundamental. Entonces, porque incluso con esos planteamientos, yo mismo podría ser mi propio enemigo. Si estoy de alguna manera introyectando toda esa ideología que va en contra de los míos y en contra mía también, yo soy mi propio enemigo si no lo analizo. Entonces, ahí la importancia del psicoanálisis, ahí la importancia de ver dónde se produce el sujeto y poder cuestionar a ese sujeto sujetado a la estructura y al modo de producción sicario. Tendríamos que aumentarle lo que mencioné desde Brownstein, psicología, ideología y ciencia, ¿no? Pero aumentarlo del sicarismo, ¿no? Este modo de producción sicario que es el neocapitalismo, ¿no? En ese sentido, sí, no hay otra posibilidad que meternos a eso. Mariela,
Ya nos vamos. Muchas gracias por todo, pero quisiera antes de despedirnos, teléfono, ¿dónde puede la gente acudir a consulta contigo? ¿Dónde pueden acudir a buscarte? Me pueden encontrar en mi página web, hay un formulario de contacto, es www.marielaeula.com o en contacto@marielaeula.com. Ahí pueden ponerse en contacto conmigo y bueno, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, Mariela, muchas gracias por esas aportaciones tan valiosas. Nos estamos viendo. Muchas gracias. Un saludo a Olga, que no está todavía con nosotros. Esperemos pronto que vuelva por acá. Muchas gracias, Metrópolis Querétaro. Gracias, Mario Antonio, por todo tu apoyo. Muchas gracias en la parte técnica. Y nos estamos viendo el siguiente programa dentro de 8 días.